Hola a todos ustedes, sean bienvenidos a un nuevo video del grupo 1. Bueno, en esta ocasión se preguntarán, muy bien, ¿qué haces nuevamente acá? Fácil y sencillo. ¿Ustedes conocen sobre la historia de relaciones públicas y la reputación corporativa? Creo que no. Así que escúchenme y préstenme muchísima atención, que aquí van a encontrar la información necesaria. ¿Te gustaría acompañarme? Entonces, ¿quién me puede decir qué son? Yo sé, pregúntame. Ok, Francisco, cuéntame sobre la historia de relaciones públicas y la reputación corporativa. Claro, Magdiel, las relaciones públicas son primordialmente una preeminencia de las técnicas donde el hombre se percata que existen medios más eficientes que la violencia para persuadir al público. Debido a eso, como les menciono, la historia de las relaciones públicas se desarrolló en los tiempos dentro de las civilizaciones más antiguas. No obstante, donde de primera vez se hizo mayor relevancia fue en Grecia y en Roma, donde se valoraba su literatura y filosofía. La esencia de estos RRPP las podemos encontrar en acontecimientos sucedidos, como por ejemplo en la época de Julio César, donde diariamente se enviaba el acta de diurna en la cual se informaban los logros épicos del día. Un dato interesante de esta es que Edward Bernays, pionero de las relaciones públicas, señala que los elementos de las RRPP son tan antiguos como la misma sociedad. Esos elementos son informar a la sociedad, persuadir al público o a las personas a integrar a la gente entre sí. Por ello, hasta el día de hoy, estas relaciones públicas son necesarias para nuestra comunicación y hasta para las múltiples empresas o negocios. Entonces, más bien, ¿nos puedes decir los momentos claves y memorables de la historia de las relaciones públicas? Después de haber escuchado a Francisco, ¿alguno de ustedes sabe cuáles fueron los primeros pasos en la historia de las relaciones públicas y la reputación corporativa? Se puede entender que a partir de momentos claves, estos acontecimientos determinan la forma en cómo las relaciones públicas y la reputación corporativa han transformado la comunicación y la relación de los demás en el día a día. También sabemos que en el siglo XX la disciplina empieza a colocarse en todos los ámbitos posibles, desde lo político hasta lo social. Bueno, sin embargo, esto no hubiera sido posible sin los acontecimientos sucedidos en años anteriores. Bueno, los profesionales de la comunicación bien lo sabemos, conocemos muy bien nuestra profesión y cuáles son las tendencias en las relaciones públicas, pero ¿conocemos cuáles son los momentos claves? Bueno, en el año 1807, el presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, fue el primero en usar el término de relaciones públicas para dirigirse al Congreso. En el año 1889, tras una disputa conocida como Guerra de las Corrientes, nació el primer departamento corporativo de PR. También todo comenzó debido a una competencia en el mercado de generación y distribución en la energía eléctrica. También en el año 1900, la Oficina de Publicidad, fundada en Boston, fue la primera oficina de relaciones públicas en el mundo. También entre sus fundadores tenemos a Ivy Lee, que es conocido para muchos como el padre de la publicidad, junto a Edward Bernays. En el año 1906 se considera que se mandó la primera nota de prensa oficial tras el envío de un comunicado oficial de la compañía Pennsylvania Railroad por el motivo de un accidente de ferrocarril. En 1924, el periodista Basil Clare, considerado como el fundador de esta profesión en Reino Unido, abrió la primera agencia de relaciones públicas en Reino Unido. 5 años más tarde, él publicó el primer código de ética en este campo. En el año 1948, se fundó el primer instituto de relaciones públicas en Londres. Esta profesión se volvió una industria para el país. También, tras las guerras, surgieron numerosas agencias de relaciones públicas. ¿Alguno de ustedes me puede explicar cuáles fueron los primeros pasos en las relaciones públicas? Yo puedo responderles esa pregunta. Bueno, los primeros pasos de las relaciones públicas surgieron desde el año 1600 a 1900. Durante los años 1600 a 1800 fueron los más importantes, ya que formaron parte de la lucha por la independencia mundial, donde las relaciones públicas fueron fundamentales. Como ejemplo está Gran Bretaña, ya que las colonias usaron como medio a la prensa e incluso el entretenimiento para lograr la independencia. De 1800 a 1865 se usó la prensa de masas, con tal de influir la opinión pública, donde participaron en debates con temas relacionados a la esclavitud, laicismo y sufragio femenino. En 1807, en ese entonces el actual presidente estadounidense Thomas Jefferson usó por primera vez el término relaciones públicas en el Congreso.
De 1886 a 1900, a consecuencia de una difusión indiscriminada por fake news redactada por la prensa, las grandes industrias fueron afectadas económicamente por la mala reputación. En 1889, después de la Guerra de las Cortinas, nace la primera Corporación de Relaciones Públicas. Esto sucede por el debate que se dio en torno al mercado de generación y distribución de energía eléctrica. Por otro lado, mis compañeros Darien y Steph lo explicarán brevemente sobre la imagen y reputación corporativa. El concepto de imagen corporativa de una empresa, compañía o firma es cómo se hace notar ante el público, es decir, la primera impresión que da a las personas. Y para que esto funcione, debe obtener la confianza del público. Para esto debe tener los requisitos básicos como los valores de la empresa. La personalidad debe estar vinculada con la imagen, como ejemplo, el logo y la marca. Por otro lado, la reputación va más allá de la imagen, pues su efecto es a largo plazo. Agrega valor a la organización y forma vínculos duraderos con los públicos. La reputación se gana. No se puede gestionar directamente, sino que es un resultado de cómo el público valora a la organización a lo largo del tiempo y en base a la experiencia de la marca que brinde. En una opinión consensuada es de percepción colectiva entre los usuarios más que todo. La reputación se forma en base a la conversación que hay sobre una marca. Es la película. ¿Qué quiero decir con eso? Pues mientras que la imagen se enfoca en momentos específicos, la reputación considera el pasado y el presente, con los diferentes sucesos que forman parte de la historia de dicha organización. Genera valor. Así entendemos que muchas de las grandes marcas como Apple o Coca-Cola valen más por su buena reputación que por sus activos tangibles. La reputación añade valor a cualquier producto o servicio e influye directamente en las decisiones de compra y en la diferencia respecto a la competencia.